formas de, a nuestro juicio, amenazas, extorsión y quema de nuestra planta. Hay dos. Esta nueva UTM lo hacemos directamente con el CENSE. Y con el CENSE tenemos un tremendo problema, porque por la burocracia misma, y nosotros como pequeños empresarios no tenemos tiempo para esto. Nosotros tomamos la decisión de presentar el estudio de impacto ambiental el 13 de septiembre del 2013. Esto culminó en un informe consolidado de evaluación y básicamente ese informe consolidado de evaluación lo que dice es que el proyecto Dominga, el estudio de impacto ambiental del proyecto Dominga cumple a cabalidad con la institucionalidad medioambiental y por lo tanto recomienda aprobar. El 9 de marzo de este año, la Comisión Regional que recibió este ICE que recomendaba aprobar, no obstante rechazó por un empate, hubo un empate técnico y dirimió al intendente, rechazando el estudio de impacto ambiental. Y nos dimos cuenta que lo que había era arbitrariedad e ilegalidad. Y por lo tanto reclamamos al Comité de Ministros. Ahora, el Comité de Ministros, el 21 de agosto reciente, lo que hace es que no atiende las reclamaciones que nosotros hicimos, referidas recientemente, y confirma la arbitrariedad en nuestra opinión y rechaza. ¿Por qué confirma la arbitrariedad? Es porque no considera lo que el informe consolidado de evaluación planteaba, que era la aprobación. Yo invito a que conduzcamos la conversación hacia la solución de los problemas de fondo de Tiltil. Que seamos serios y respetemos la institucionalidad ambiental que tantos años y trabajo nos ha costado construir. El proyecto SIGRE pretende marcar la pauta de cómo este tipo de proyectos se deben desarrollar, construir y operar en Tiltil o en cualquier otra comuna rural del país. Ha sido desarrollado con el máximo rigor técnico e implementará las mejores tecnologías disponibles en el mundo hoy, que superan largamente los estándares que establece nuestra regulación vigente. Y es por ello que ha sido aprobado. Estamos bien. ¿Estamos listos? Ya. Muy bien, quisiera partir primero por agradecer especialmente al candidato presidencial independiente, don José Antonio Kast, por haberse dado el tiempo en medio de ajetreados días de campaña de participar en este espacio de diálogo en profundidad que hemos organizado junto con la SOFOFA, con la Universidad Diego Portales y con la colaboración del diario El Mercurio. A saludar y agradecer a Carlos Peña, rector de la Universidad Diego Portales, a don Cristian Seques, rector del Mercurio, Carlos Scherer, secretario de redacción del Mercurio, y a todos ustedes por acompañarnos el día de hoy. Esta es nuestra sexta y última jornada de este ciclo de diálogos y quería simplemente explicarles que la idea es tener un marco de referencia común. Por lo tanto, las palabras que yo diga, ¿no es cierto?, y también las de Carlos se repiten un poco respecto a la otra jornada, así que a quienes han venido más veces van a tener que escucharnos una vez más. Cuando entraba le comentaba a José Antonio que cuando entrábamos a este auditorio estábamos viendo, ¿no es cierto?, videos testimoniales empresariales de vivencias de distintos empresarios de regiones, de distintos sectores, en su interacción con regulaciones e instituciones del Estado de Chile. Vimos casos de la aplicación de la ley Lafkenche, de cómo la franquicia Sense tiene poca aplicación en las empresas pequeñas. También vimos, ¿no es cierto?, empresas que han interactuado recientemente con el sistema de evaluación de impacto ambiental, dificultades, ¿no es cierto?, con las inversiones sociales que hacen las empresas en las comunas, que tienen problemas tributarios, en fin. Y básicamente el propósito de mostrar estos testimonios es, más que lamentarnos, es poner en el debate electoral, en un ciclo electoral, temas que no están normalmente en él, digamos, como son cuestiones relacionadas con la calidad de nuestras regulaciones, con la calidad de las instituciones, con la calidad del Estado, un Estado que creemos se ha quedado atrás mientras la sociedad se moderniza. Preguntas, y más específicamente queremos preguntarnos cómo mejoramos el proceso de diseño, de formulación y de evaluación de impactos de nuestras políticas públicas. ¿Qué instituciones del Estado de Chile deben gozar de mayores grados de autonomía respecto del ciclo político, de los gobiernos de turno? ¿Cómo compatibilizar el cuidado del medio ambiente, la participación ciudadana, con la importancia, creo yo, también de reducir los plazos y los espacios de discrecionalidad en los procesos de aprobación de proyectos de inversión? ¿Cómo cuando pensamos en la ubicación de los proyectos de inversión compatibilizamos intereses locales, regionales con intereses nacionales? Son estas, entre muchas otras, las preguntas que
que creemos son pertinentes de ser sometidas a una plataforma como esta de reflexión y diálogo. No hay duda que se debatió mucho estos días cómo esta sociedad se ha modernizado, con una clase media que se expande y que se organiza en torno a las más diversas causas y también, debemos decir, consignas, digamos. Y por lo tanto, en este contexto, no es fácil responder estas preguntas que queremos hacernos desde el mundo político, no es fácil ser gobierno. Y cuando organizábamos estos diálogos hace algunos meses, digamos, no anticipábamos cómo la contingencia nos iba a ayudar a revelar la importancia de estas preguntas, ¿no es cierto? Vimos, por ejemplo, que hubo un gran debate en torno a una buena iniciativa como son los informes de productividad, pero que finalmente el debate que se produjo no era el output deseado, porque se debatió más bien sobre la validez de su metodología, si los resultados eran creíbles o no, sobre el rango de impacto que tenía, por ejemplo, la reforma de pensiones sobre el empleo, en vez de estar debatiendo profundamente y seriamente sobre los resultados de este informe. Entonces eso nos da cuenta de que claramente tenemos que mejorar nuestro proceso de formulación de políticas públicas. La resolución respecto de un proyecto como Dominga, creemos que, y se ha debatido mucho en estos 6 días de conversación, casi todos los candidatos lo han reconocido, creo yo, demuestran un poquito de la falta de prolijidad y rigor con que el Estado de Chile está resolviendo materias complejas, la subordinación de criterios políticos a criterios técnicos a consideraciones políticas quizás electorales de corto plazo, no de la gran política, por así decirlo. Y a ratos lo que observamos es como la excesiva influencia de ciertos grupos de interés en estas decisiones complejas que debe tomar el Estado de Chile. Y en un periodo electoral, me imagino que José Antonio habrá sido testigo de ello, los candidatos son emplazados a responder cosas en forma rápida, aquí y ahora. Y el propósito de este espacio es exactamente lo contrario, tener la oportunidad o darle la oportunidad para profundizar en los dilemas que enfrenta una persona que aspira, ¿no es cierto?, a presidir el gobierno de Chile y reflexionar sobre cómo enfrentaría estas complejidades, ¿no es cierto?, siendo gobierno. José Antonio Kast ha dicho que su candidatura es la única genuinamente de derecha. Y cuando hablamos de Estado, José Antonio, ¿qué significa ser genuinamente de derecha? ¿Es un Estado mínimo, como dicen algunos? Estos días, por ejemplo, distintos candidatos han promovido ciertos roles del Estado, planificadores, ordenadores del territorio. Cuando hablamos, por ejemplo, del sistema de evaluación de impacto ambiental, se menciona mucho, ¿no es cierto?, que haya una etapa previa de ordenamiento territorial. A eso me refiero cuando hablo de un rol ordenador o planificador del Estado. También se habla de un rol del Estado en el cual el Estado genera una institucionalidad de participación temprana, ¿no es cierto?, previo al ingreso de los proyectos de inversión al sistema de evaluación de impacto ambiental. ¿Cómo ves tú esos roles, digamos, cuando desde una postura, ¿no es cierto?, como tú bien dices, de genuinamente de derecha, digamos? También pensando en la complejidad regulatoria, te hemos escuchado, ¿no es cierto?, ser muy partidario del sistema de capitalización individual en pensiones. ¿No es acaso, ¿no es cierto?, una demostración contraria a una simplificación regulatoria el que coexistan distintos sistemas de pensiones, por ejemplo, para las Fuerzas Armadas? No debiera ser las Fuerzas Armadas tener un sistema de pensiones común al que tienen el resto de los chilenos de capitalización individual. Son materias que respecto a las cuales nos interesaría tu visión, además de las que te plantea Carlos y los expertos que van a conversar contigo. Quisiera terminar estas palabras diciendo que si bien hoy día, como SOFOFA, como Universidad Diego Portales, estamos invitando a los candidatos presidenciales a reflexionar, a hacerse preguntas sobre el Estado, sus instituciones, sus regulaciones, también les quiero mencionar que como SOFOFA tenemos el firme compromiso de también emplazarnos a nosotros mismos en el mundo empresarial sobre cómo las empresas están cumpliendo su rol y cómo las empresas se están adaptando a una sociedad más moderna. Y quiero que tengan la seguridad que va a ser parte de nuestra agenda permanente esa reflexión. Así que, bueno, antes de cederle la palabra al rector de la Universidad Diego Portales, don Carlos Peña, quisiera también explicarles un poquito cómo sigue este diálogo. Después de las reflexiones de Carlos, José Antonio tendrá aproximadamente 10 minutos para exponer sus reflexiones iniciales sobre las cosas que hemos planteado, sobre otras que estime pertinentes. Luego pasaremos a una conversación en profundidad con la participación de los destacados abogados, académicos, investigadores Isabel Erinat y Luis Cordero. Conversación que será moderada por Carlos Scherer, secretario de redacción del Mercurio. Finalmente, después de esta conversación que durará unos 30 minutos, el rector Peña hará una reflexión y una pregunta final para que José Antonio cierre
este encuentro. Así que sin más, dejo al rector de la Universidad Diego Portales, don Carlos Peña. Muchas gracias. Don Cristian Segers, director del diario El Mercurio, don Bernardo Larraín, presidente de la Sociedad de Fomento Fabril, don José Antonio Cast, candidato a la presidencia de la República, estimados amigos y amigas. El ciclo de conversaciones con los candidatos y candidatas presidenciales que hoy día, desde luego, estamos culminando con la presencia de José Antonio Cast, ha tenido y tiene, desde luego, por objeto alentar a que la competencia presidencial, cuya fase más intensa y más decisiva está pronta a desatarse, sea no solo un esfuerzo de los candidatos y las candidatas por encender la voluntad de sus partidarios o despertar la adhesión emocional de la gente, sino que sea también un genuino esfuerzo por apelar, así lo diría yo, a la inteligencia de los ciudadanos, ¿no? La democracia no tiene que ser necesariamente una pugna emocional o una lucha por ganarse la voluntad de la gente, sino también, y es este el sentido que tiene este tipo de conversaciones, debiera ser una competencia y una rencilla, por llamarla de alguna manera, por ganarse la inteligencia de las personas, de los hombres y las mujeres que forman parte de nuestra comunidad política. Ese es el sentido que ha tenido este ciclo de conversaciones con los candidatos y candidatas presidenciales y, por supuesto, el sentido que tiene la conversación que en algunos momentos más vamos a iniciar con el candidato José Antonio Cast. El tema, por otra parte, acerca del cual hemos invitado a los candidatos y candidatas a conversar, es el tema de los desafíos y el sentido que tiene lo que hemos llamado la modernización del Estado. Y la hipótesis que sustenta el tema acerca del cual invitamos a conversar a los candidatos y a las candidatas es que en las últimas décadas en Chile se ha producido una muy rápida modernización de la sociedad y de la estructura productiva, que no ha ido acompañada, sin embargo, por una modernización igualmente rápida y consistente de parte del Estado. Lo que pensamos, más bien, es que el principal desafío del Chile contemporáneo es poner a sus instituciones y al aparato estatal a la altura de las expectativas y los desafíos que le plantea una sociedad modernizada, una sociedad que ha modificado muy radicalmente sus condiciones materiales de existencia y el contenido simbólico de su cultura, ¿no? Hacia 1970, Aníbal Pinto, como buena parte de ustedes seguramente recuerdan, diagnosticó la crisis que entonces vivía el país diciendo que la causa de esa crisis radicaba en que en Chile había instituciones políticas y estatales que alentaban la participación y estimulaban las expectativas de las personas, pero que al mismo tiempo, decía Aníbal Pinto entonces, había una estructura productiva que era incapaz de satisfacer las expectativas que, sin embargo, las instituciones estimulaban. Y entonces, sostuvo él, solo había dos maneras de resolver esa crisis: o se modernizaba la estructura productiva o se cerraba el sistema político. Todos sabemos exactamente lo que entonces ocurrió, ¿no? Hoy día es probable que en el Chile de hoy estemos en presencia de una inconsistencia que es casi exactamente la inversa de aquella que entonces diagnosticó Aníbal Pinto. Una estructura productiva relativamente razonable, inimaginable, desde luego, hace apenas 3 décadas atrás, una sociedad moderna, llena de expectativa y de dinamismo, y sin embargo un Estado cuya fisonomía se configuró en el siglo XIX y que desde entonces, con levísimas alteraciones, se ha mantenido más o menos incólume. Esta suerte de obsolescencia del Estado es la que reclama una cierta modernización, y ese es el tema de las conversaciones que, como decía adelante, ahora estamos culminando. Hay varios temas que, como consecuencia de este diagnóstico, nos parece a nosotros debiéramos enfatizar en estas conversaciones, y simplemente los enumero en lo que sigue muy brevemente para darle la palabra al candidato. Desde luego, el propio Bernardo Larraín delante lo constataba, podemos verificar en los últimos acontecimientos en Chile una preocupante competencia, digámoslo así, entre 3 tipos de racionalidad a la hora de adoptar decisiones públicas en Chile.
no sabemos bien si en el Chile contemporáneo es la racionalidad técnica la que decide los asuntos comunes, si es la racionalidad política, es decir, aquella que apela al interés de la simple mayoría, la que tiene la última palabra, o si en cambio es la racionalidad, por decirlo así, judicial o jurisdiccional, aquella que decide los asuntos que en el espacio público tenemos que dirimir. Hay pues una especie de conflicto de competencia entre estos tres tipos de racionalidades, digo, uno de cuyos ejemplos, claro está, es el caso Dominga, pero que no es más que un síntoma, nos parece a nosotros, de una inconsistencia que atraviesa el conjunto de las estructuras estatales. Se suma a ello otra cuestión para la cual creo yo el candidato Kast es muy sensible, y es que hoy día en Chile las personas, los hombres y mujeres, no solo esgrimen su calidad de ciudadanos a la hora de relacionarse con el Estado, sino que también demandan servicios, esgrimiendo una cierta condición de clientes, pero por sobre todo demandan reconocimiento, como ocurre con las minorías religiosas, por ejemplo, que es un asunto de particular preocupación del candidato Kast, ¿no? Efectivamente, yo creo que acierta. En el Chile contemporáneo, las personas demandan no solo que se les satisfagan sus necesidades y se dé cumplimiento a los intereses que esgrimen, también reclaman reconocimiento, es decir, esperan que el Estado y las instituciones reconozcan su forma de vida, por minoritaria que les parezca, ¿no? Y yo creo que ese es un tema de particular importancia en este debate. Agregaría todavía que es posible constatar en Chile también un severo defecto desde el punto de vista de la regulación. Como todos sabemos, el capitalismo para funcionar requiere reglas claras e instituciones que permitan disminuir la sombra del futuro. Y en Chile, desgraciadamente, al parecer tenemos una gigantesca cantidad de regulaciones, no siempre consistentes entre sí, que incrementan los costes de transacción que, en cambio, la modernización capitalista confía se disminuyan para poder funcionar. Estos son algunos de los temas acerca de los cuales hemos invitado, como digo, a los candidatos y candidatas presidenciales a conversar y a discutir. Y son también algunos de los temas acerca de los cuales invito entonces al candidato Kast a que en los siguientes 10 minutos pueda pronunciarse. Muchísimas gracias. Y ya, bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a Carlos, Bernardo y Carlos. Agradecerle la presencia a todos y también saludar a todos los que nos están siguiendo por streaming. Yo le decía a Bernardo que yo en cada presentación, no, a Carlos le decía, en cada presentación me juego la vida, porque siempre estoy como frente al test de si soy capaz o no de dirigir los destinos de la nación. Como soy, entre comillas, el más nuevo dentro de las lides presidenciales, porque Marco Enrique Minami ya tuvo un par de oportunidades, Sebastián Piñera ya lo fue, Alejandro Navarro lo ha intentado, no ha llegado, ¿no es cierto? Beatriz Sánchez y Alejandro Guillé vienen como nuevos, pero de referentes públicos, así que es un desafío y agradezco esta posibilidad. O sea, me gusta mucho enfrentar este tipo de desafíos. Me gustaría enfrentar más desafíos de debate. Creo que este es un buen formato donde cada uno puede explicar, pero me encantaría también que pudiéramos tener la oportunidad en algún momento de estar los 8 candidatos y yo estar al lado de Sebastián Piñera, no en contra, porque me ha tocado muchos debates solo contra los otros candidatos y creo que si tuviéramos los dos demostraríamos lo ineficiente y lo malo que es la izquierda para este país, porque entre dos enfrentar a los otros 6 es bastante más fácil que a veces 1 contra 5 o 1 contra 6 que están al frente. Y yo creo que si ustedes logran en algún momento juntarnos a los 8, se darían cuenta de la potencia que tendríamos y creerían junto conmigo, con muchas personas, de que es posible que 2 candidatos pasen a la segunda vuelta y que eso sí sería una transformación radical para Chile. Si no lo logramos, la izquierda de nuevo va a quedar con un porcentaje alto y va a quedar articulada, porque yo estoy convencido que la izquierda va a perder esta elección, pero va a quedar igual que la vez anterior con un porcentaje alto de simpatía de la gente y se van a rearticular, rearmar y van a aprender de nuevo esa retroexcavadora que ya conocemos. Y algunos de los temas que ustedes plantean espero que estén abordados en la presentación. Hay algunos que voy a tener que enfrentar quizás en las preguntas, el tema de las pensiones, que tengo una mirada concreta de por qué yo sí defiendo un sistema distinto para civiles y para militares, el tema de las minorías religiosas, que yo creo que somos mayoría,
los creyentes, 80% según las encuestas, puede ser que en denominaciones distintas y por eso pasemos a ser minorías, pero si nos juntamos todos, claramente somos más. Y algunos temas de ahí. Y también quiero tomarme una licencia porque ayer se escribió una columna por parte del rector que yo al principio la malentendí porque en la bajada decía Kast es más malo. Y después entendí que yo era mejor. Ajá, porque hablaba de la virtud política y de la virtud moral y decía que para la política yo era malo. Porque en la política se necesitan otras virtudes, virtudes políticas. Y que mis virtudes, más por el ámbito de la moral y la buena costumbre, de la religión, servían para salvar mi alma. Ajá. Pero como soy tan convencido de que si yo salvo mi alma los voy a salvar a ustedes, creo que lo que necesita hoy día la política es esa convicción, esa virtud moral, porque claramente con la otra virtud, más del origen de Maquiavelo, ¿no es cierto?, nos ha ido mal, y la gente hoy día no vota. 2 de cada 3 chilenos no están votando, y están cansados de esa virtud política, de que les prometen y no cumplen, o que dicen, mire, vamos a hacer esto, y no se hace. Entonces, yo soy convencido de que esta virtud moral, en este caso, en este Chile de hoy, es bastante más potente para cambiar el Chile de lo que podría ser esa virtud política que no ha dado resultados ni para un lado ni para el otro. Y ya, para acá. Bueno, viendo algunas de las presentaciones de los otros candidatos, vimos a Marco Enrique Ominami, que decía que él encontraba que el Estado era todavía pequeño. Y yo quedé sorprendido, porque digo, ¿cómo va a ser un Estado pequeño? Si vemos aquí, por ejemplo, en el tema de los incentivos a los funcionarios públicos, vemos que el sistema dice que el 97% de las personas que hoy día trabajan en el Estado son nota 7. O sea, primero, las láminas están un poquito cambiadas, pero decirles que el programa de mejoramiento de gestión, que hoy día se dice que es para que el Estado mejore, fuera un profesional impecable, un servidor público impecable. El 97% de las personas que hoy día trabajan en el sistema público reciben un incentivo cada ciertos meses y el 97% está calificado como sobresaliente y solo 3% como bueno. Y uno dice, bueno, ¿es así la realidad? Cada uno de nosotros que va alguna vez a un servicio público se encuentra con esa maravilla de sistema que funciona perfecto. Yo creo que no. Cuando nosotros vemos cómo se ha aumentado el tema de los funcionarios públicos, por eso digo que no es un Estado pequeño, vemos cómo permanentemente crece. Y esto no deja de parar. El sistema público ha crecido en un 80% en los últimos 20 años de funcionarios públicos, en un 30% en los últimos 10 años, y lo mismo pasa con el tema de los honorarios. También ha ido aumentando. Y nosotros decimos, bueno, si tenemos más servidores públicos, más personas que nos atienden, debiera, además, junto con el desarrollo tecnológico, ser el mundo ideal, un paraíso. Y yo no siento que estemos ni en Finlandia, ni en Nueva Zelanda, donde todo funciona impecable, o en Australia, y tenemos una cantidad de personas que colaboran, supuestamente, para que las cosas se desarrollen, impresionante. Y esto suma y sigue. Si vemos el tema de los ingresos y sacamos promedios, no digo que todas las personas del Estado ganen lo que corresponda que ganen. De hecho, por ejemplo, en Gendarmería es una cosa increíble lo poco que ganan los gendarmes de las garitas y también lo poco que ganan, lo poco que pueden progresar en su carrera. Pero en promedio, el que trabaja por cuenta propia gana menos que el que trabaja en el mundo privado y el que trabaja en el mundo privado gana menos que el que trabaja en el servicio público. Cuando vemos cómo ha crecido el Estado, el gasto público en los últimos años, bueno, esto es un incremento increíble. Pasamos de 38 billones a 48 billones o en millones de dólares, sube, ¿no es cierto?, exponencialmente siempre, y tampoco vemos que eso redunde en un mejor servicio. Porque incluso desde el punto de vista de las personas más humildes, que digan, se sienten más seguras, no. ¿Sienten que tienen más posibilidades para atenderse en los servicios de salud? No. ¿Sienten que tienen un transporte público que cumple con las condiciones mínimas para llegar de su casa a los trabajos? No. Los invito a subirse al Transantiago, al metro en la Pablo de Roca, al Transantiago, y al metro en Puente Alto, y es realmente estresante, y la gente llega enojada y molesta a su trabajo. O sea, parten mal el día. ¿Y para qué les digo en la tarde cuando tienen que llegar a su casa, si llegan contentos o llegan amargados a la casa? Después uno podría ver todo el tema que implica para un emprendedor surgir en Chile.
Porque una gran empresa puede contratar un estudio de abogados, puede contratar un estudio tributario, tiene facilidades para moverse. Pero una persona que quiere abrir un almacén en un sector popular, bueno, cada vez que tiene que ir a impuestos internos tiene que cerrar el local. Si le pasa una multa por la dirección del trabajo porque tenía una persona que colaboraba con él, también tiene que cerrar para ir a atender a las personas. Si ya está con deuda de la tesorería, ¿para qué le explico todo el trámite que tiene que hacer? Y suma y sigue. Y además, todas estas instituciones al final generan dictámenes contradictorios. Hay veces que llega el tipo del Servicio de Salud y le dice, mire, yo quiero los extintores a tal altura. Y después llega el inspector del trabajo y le dice, mire, ¿sabe qué va el reglamento interno de laboral? Dice que el extintor tiene que estar a tal altura. Entonces, ¿quién entiende? ¿A quién le hago caso en esa maraña de funcionarios públicos que además no salen con la intención de ayudar o de colaborar? Salen con una misión de pasar multas para que al servicio le vaya mejor. Y es al revés, yo tengo que colaborarle al privado para que a él le vaya mejor y que venda más, y yo cobrando menos impuestos gane más y todo el mundo esté feliz. Todo el mundo termina amargado, incluso hasta el funcionario, ¿no es cierto?, que tiene que ponerle la mala cara y decirle, mire, usted tiene que cumplir todas estas cosas, a veces ni está convencido. Y lo que decía Bernardo respecto de, o lo que decía el profesor Peña respecto de si este es un problema político, un problema técnico, un problema jurídico. Nosotros hemos perdido en este gobierno 14.000 millones de dólares en inversión porque finalmente se resuelve políticamente o por algunas minorías que se extreman en sus posiciones y aparecen personas que dicen, miren, antes era yo no quiero algo en el patio de mi casa, pero hoy día hay algunos que dicen que no quieren nada en ninguna parte. Y a esas personas yo también las invitaría a las poblaciones más humildes, a los sectores más pobres de Chile, y decirles, mire, si usted no construye Hidroaicén, al final a mí quizás me da lo mismo, porque no va a afectar que mi cuenta de luz pase de 80 a 100.000 pesos. Pero a la persona que vive en las cordilleras en San Bernardo, que la cuenta de luz pase de 15.000 a 20.000 pesos, sí le importa. Y la mayoría de estos jóvenes que se manifiestan y que andan con su iPhone o que andan con la última tecnología, ¿no es cierto?, denunciando la corrupción del mundo, no se preocupan de las personas más pobres. A ellos sí les afecta el costo de la cuenta de luz. A ellos sí les afecta que no haya trabajo en sus lugares donde residen, porque tienen que viajar 2 horas para una fuente laboral, que es escasa. Y todo esto atenta también contra eso. ¿Y se pueden hacer las dos cosas? Sí. Y lo dicen perfectamente, podríamos hoy día, es más fácil quizás que en la época de los Kirchner, tirar el cable para Argentina, venirnos por Argentina y volver a entrar en Santiago. Busquemos colaboraciones internacionales. O cuando uno va a Europa y uno ve las torres de alta tensión, bueno, la gracia es que las ponen al lado donde no entorpece la vista. Pero cuando nosotros decimos, mire, no vamos a hacer nada porque no queremos que se inunde la cuenca del río Báquer, y ni siquiera conocen la cuenca del río Báquer, donde ni siquiera se puede tirar un tipo en un kayak porque se muere, ¿qué sentido tiene defender todo si al final nos quedamos con nada? Y terminamos con una población mucho más empobrecida. Lo mismo con Alto Maipo. Dominga ya es el sumum de la politización de las resoluciones ambientales. Hay que terminar con este comité de ministros. Si al final votan políticamente, ya cuando un ministro no se atreve a entrar, o cuando el intendente en La Serena decide el futuro del proyecto, porque lo llamó la presidenta y le dice, mire, vótelo, bueno, eso es inaceptable, porque vieron una pequeña ventaja eventual de politizar el tema. Y encontraron una arista por ahí, ¿no es cierto?, donde llegaba uno de los candidatos quizás con un amigo que estaba metido ahí y le dijeron, ¿saben qué más? Vamos a levantar este punto porque nos interesa esto. Se politiza todo. El tema de la catedral evangélica que está en boga, bueno, ¿quién lo levanta? El gobierno. ¿Por qué? Porque le conviene. Si no, estaríamos hablando de los informes, del copy-paste, estaríamos hablando quizás de la incapacidad del ministro Céspedes de levantar la voz por Dominga. Entonces, levantan un globo sonda para que todos vayamos a pelear por el tema de lo que pasó en la catedral evangélica. Y por mientras se olvidan estos otros temas que sí afectan el desarrollo del país. Tenemos un mal en Chile, que es el tema de la agenda de modernización, la agenda productiva, la agenda de desarrollo, la agenda de innovación. Estamos llenos de agendas. Yo acumulo también una cantidad de agendas, pero las reviso de repente. Pero aquí como que se hace publicidad y decimos, vamos a hacer una agenda de modernización y al final queda guardada, porque si hablamos de modernización del Estado, no existe. No existe. O sea, el mundo privado va a años luz de lo que es el mundo público. También, ¿para qué decir el tema de las comisiones? Estamos llenos de comisiones. Entre la agenditis y la comisionitis,
nos tienen realmente destruidos. Y es como para hacerse autopublicidad. Porque viene un problema y se junta la comisión y sale la presidenta, generalmente porque la presidenta ha sido bastante intensa en la creación de comisiones, en su primer periodo y en el segundo periodo, ¿no es cierto? Y sale todo el mundo feliz, miren, está la comisión, y como que dan un analgésico, dan como una aspirina a la gente, y dicen, ya, la comisión va a hacer cosas. Muchas veces la comisión ayuda para frenar las cosas más terribles que a veces quieren hacer para que el Estado crezca aún más, pero claramente no ha sido la solución, ni las agendas ni las comisiones. Yo soy partidario de Ronald Reagan, después de Ronald Reagan, de Margaret Thatcher. Esa es mi línea, por eso yo que soy de derecha y derecha de verdad. Ronald Reagan, con ese sentido del humor, ¿no es cierto?, y siendo actor, llegó a ser presidente. Yo con mi virtud moral también puedo llegar a ser presidente, también tengo sentido del humor. Pero él decía, el Estado es la solución al problema. El Estado es el problema. Así que mientras no cambiemos la mentalidad de los funcionarios públicos y los sumemos a un equipo y le digamos, oye, tú tienes que salir todas las mañanas de tu casa contento de que vas a ayudar a solucionar problemas, no a pensar cómo dilatarle más el emprendimiento a una persona porque desconfías de él. Dejemos de desconfiar del mundo privado, dejemos de desconfiar de los emprendedores, démosles alas. Y el funcionario público tiene que sentirse parte de eso, parte de un equipo de trabajo. Propuestas para la administración pública, hay varias que están en mi programa de gobierno, bien detalladas y propuestas, ¿no es cierto? Pero primero, reducir los funcionarios públicos eliminando operadores políticos. Lo decía Nelly Díaz. ¿Se acuerdan de Nelly Díaz, la presidenta del sindicato del registro civil, que la sacó a la izquierda? Fue dirigente por mucho tiempo y al final yo creo que hasta el gobierno ayudó a que Nelly Díaz saliera. ¿Y ella qué dijo? Si sacan a los operadores políticos va a aparecer la plata. Y es verdad. Si nosotros disminuimos en 25.000 funcionarios públicos, operadores políticos, no funcionarios de verdad, nos vamos a ahorrar bastantes miles de millones de dólares en 4 años. Sacar a todos los apitutados, sacar a todos los parientes. Si esto es transversal y es una vergüenza. Aquí llegan los diputados electos por el gobierno de turno y aparece el primo, el sobrino, la señora o el cuñado en algún servicio público. Elegimos esta es una especie de combo. Es un combo que no es 2 por 1, es como 3 o 4 por 1. Sale el diputado y la señora que ha instalada en algún servicio público. Sale el diputado y el sobrino del jefe de gabinete de no sé quién. Eso tiene que terminar. Y ahí tengo una ventaja comparativa gigantesca al ser independiente. No le debo un favor a nadie. A mí que no me llame ningún diputado, ningún senador, ningún core recién electo para decirme, oye, mira, mi hijo es el mejor. No. Alta dirección pública, concurso, mérito, nada de parientes. Y es duro, pero el remedio hoy día tiene que ser mucho más drástico que lo que podría haber sido antes. Lo mismo con el terrorismo en la Araucanía. Si hubiésemos actuado rápido y directo cuando mataron a los Luxinger, no tendría yo que estar hoy día planteando el estado de excepción en la Araucanía. Porque el terrorismo hay que enfrentarlo directo, y el nepotismo también. Y el nepotismo en el Estado y en las municipalidades. Es una vergüenza lo que pasa en algunas municipalidades, como los alcaldes empiezan a ponerle una velita a cada uno para que el consejo transite tranquilo. O le ofrecen un viaje a cada concejal para que voten como tiene que votar. Eso hay que terminarlo de raíz. El tema de reducir el gasto en viáticos. Esto es una locura. Los ministros viajan con una cantidad de asesores a las regiones y hoy día existe el Skype y otros sistemas incluso mejores. ¿Qué tiene que hacer el ministro? Que vaya con una persona que le tome apunte y los otros que se instalen en una sala y que diga vamos a hacer una videoconferencia. No se hace y se gastan miles de millones de pesos. Y quizás en monto no es tanto, pero la señal es muy fuerte. Si nosotros empezamos a decirle a los ministros, ¿sabe qué más? Cuando usted viaje al extranjero va a bajar en económica y no en primera, y va a ir a un hotel de 3 estrellas, uno de 5, y va a ir con 2 asesores y no con 10, vamos a dar una señal clara a todo el sistema público de que tiene que cambiar. Reducir el gasto presupuestario al menos un 10%, y eso implica nosotros tomar una decisión como gobierno, decir, ¿sabe qué más? Vamos a bajar el gasto público, disminuir los ministerios de 22 a 14, el único que dejaría vivo de los nuevos que están creando el de ciencia y tecnología, para ver si logramos avanzar en eso, porque claramente con lo que hay hoy día no hemos avanzado casi nada. Una academia de servicio civil para ejercer el liderazgo. Si nosotros tenemos funcionarios que están ahí marcando el paso y no se sienten parte de algo, no es la persona que está picando una piedra para construir una catedral, no. Muchos de ellos están ahí picando la piedra nomás y no saben por qué. Y si nosotros les supiéramos transmitir esa energía y decirle, mire, estamos construyendo una catedral, Chile es un país distinto al resto de Latinoamérica, tendríamos una potencia mundial como país.
el principio de la excelencia del servicio público, todo lo que yo le decía del 97% que es nota 7, fortalecer a la Contraloría y promover la eficiencia. Yo le invertiría el doble recurso a la Contraloría, porque si se hacen bien las cosas, ¿quién tiene que tenerle temor a la Contraloría? Nadie, pero nadie quiere que la Contraloría se asome en su puerta. Extender el funcionamiento de la ADP, todo lo que yo digo del nepotismo, tiene que pasar por ahí. Las empresas públicas terminemos con los pitutos. Si en los directorios de las empresas públicas, ¿a cuántos nombran como pituto? Mira, es que este era diputado por allá y ahora no, entonces ahora lo voy a meter aquí en ferrocarriles, este otro lo voy a meter por allá no sé dónde, y todo se hace en un milloncito. Y ni uno es experto. Y también en el mundo privado, ¿eh? También tengo algunas críticas para el mundo privado. Ese es mi subsecretario de Hacienda, ¿ah? El rey del recorte. Ajá. Vamos a cortar grasa como locos. Como soy además hijo de Matarife, de Cecinero, la foto me vino muy bien, incluso está con el guante de acero para evitar corte. ¿Ven? ¿Y qué queremos que haga nuestro zar del recorte, que sería mi subsecretario de Hacienda? Bueno, que vaya con amplios poderes y atribuciones, ministerio por ministerio, servicio por servicio, ver qué cosas están duplicadas. Si aquí cada servicio tiene un abogado, cada servicio tiene un periodista, cada servicio tiene un relacionador público, cada servicio tiene no sé cuántos funcionarios y después piden informe externo. Es una fantasía. La reforma del estatuto administrativo. Ajá. El estatuto administrativo, bueno, hay que enfrentar situaciones complejas, sí, pues hay que enfrentarlas. Pero hay que decirle, yo a veces he ido a los hospitales y me dicen, no, es que nos faltan funcionarios. Entonces yo le digo, mire, aquí hay 2.000 funcionarios. Primero, es imposible que un director del hospital pueda manejar 2.000 funcionarios sin una planta administrativa. ¿Todos cumplen la función? No, mire, es que este viene de tal diputado, este viene de tal senador, este de aquí no lo conozco, no sé quién lo habrá mandado, pero aquí está. Bueno, pasémonos con las mismas asociaciones de funcionarios y saquemos a todos los apitutados. El 10% al menos de los funcionarios de los hospitales son apitutados y no generan nada de servicio público. Una reforma al sistema de gestión, decir, ¿saben qué más? Solo el 50% puede llegar al máximo. Si es imposible que todos sean nota 7, pues no pasa en ninguna parte, en el colegio, no pasa en la universidad, no pasa en la empresa privada, no pasa... salvo en mi casa, que mi señora nos califica a todos con nota 7 siempre. Y gracias, está mi señora ahí, por eso un cariño para mi señora. Una unidad de cumplimiento. Una de las cosas buenas que hizo Ricardo Lago fue el segundo piso. Y el segundo piso era para destrabar problemas y para analizar lo que estaban haciendo y si estaba resultando o no. Y si algo no funcionaba, decirle, oiga, ¿por qué no está funcionando? Eso yo es lo único que le copiaría. Y este es el único atentado que yo haría, quemaría la retroexcavadora. ¿Ah? Y creo que hay que eliminarla por completo. Y para el mundo privado, eso todo era para el mundo del Estado. En el mundo privado yo soy partidario de bajar los impuestos. Yo creo que si nosotros bajamos el IVA y sinceramos que el 1% que iba para la educación, el 2% que iba para la educación, porque pasamos del 15 al 19, y con promesas increíbles de todos los gobiernos, bueno, vamos a mejorar el emprendimiento. Hoy día el pequeño emprendedor compite con el informal de la calle. Un chiquillo que quiere instalar un local de sushi, paga patente, paga impuestos, tiene todos los trámites que cumplir, y afuera hay un chiquillo más ingenioso que se pone con una bandejita, no sé si han ido al centro, y con un gorrito, y vende unos sándwiches exquisitos. Y no cumple con ni un rol de lo que todo el Estado les dice. Y uno le dice al fiscalizador, oiga, fiscalícelo a él. No, es que él no paga patente, así que no es culpa mía que esté ahí. Increíble. Pero además no paga el IVA. 19% es un negocio bastante más rentable para él que para el tipo que se esfuerza. Entonces bajemos el IVA y vamos a generar mayor producción. O sea, aquí esta teoría de que voy a subirle los impuestos, o la teoría de Beatriz Sánchez que habla del impuesto a los súper ricos. O sea, aunque le quitemos toda la plata a los súper ricos, nos alcanzaría la fiesta un año. Y después de un año nos quedaríamos en cero, porque no habría nadie produciendo nada. Y ese ejemplo está a la vista. Hoy día, con lo lamentable que es, lo mejor que puede pasarle a un candidato como yo, es decir, las personas prenda la tele y vea lo que está pasando en Venezuela. Eso es lo que quiere Beatriz Sánchez. Eso es lo que defiende Guillé cuando no se atreven a decir que Nicolás Maduro es un dictador. Y nos traen a colación lo que pasó en Chile en el año 73. Si en Chile los militares no se levantaron de un día para otro diciendo, mire, aquí nos vamos a tomar el poder y nos vamos a hacer más ricos nosotros. No, Allende lo derrocó el pueblo. Y fue el pueblo el que dijo, ¿saben qué más? Terminen con esto. Le dio un mandato a las Fuerzas Armadas. Y se quiere reescribir la historia. Y yo no estoy dispuesto, y por eso además fui a La Moneda a decirle que la moneda es de todos. Cosas prácticas. Los pymes, hoy día, son los que peor la pasan. Y el Estado debería ser mejor pagador de todo. ¿Por qué no paga el Estado 30 días?
A todos. Y si voy a hacer una licitación pública, bueno, el que vaya a la postulación de la licitación pública tiene que saber que él tiene que pagar a 30 días a sus proveedores. Y ahí también hacerle un llamado al mundo privado. No puede ser que los grandes se financien con los chicos. Si al final el chico que tiene que esperar 90 días para que le paguen una factura, es impresentable. Entonces también viene al final el recado para el mundo privado de que hay que hacer un cambio, no hay que sacarle tanta punta al lápiz. El Estado digital, ¿para qué les digo que hoy día podría haber ventanilla única en todas partes? Chile tiene un RUT, todos tenemos un RUT y no hay nada, no hay fichas médicas digitalizadas, no hay nada. La pobre persona que va al consultorio le dicen tiene una interconsulta y le dan la interconsulta 3 meses después en el hospital. El tipo va, es peor que yo, porque yo cuando un doctor me dice algo yo me quedo callado, y después llego a la casa, me reta mi señora, me dice, ¿qué te dijo? No tengo idea, mira, aquí está el papelito de lo que me dieron que tengo. Bueno, la persona más humilde es más tímida que yo, y después vuelve al consultorio y dice, ¿qué le dijo el doctor? No tengo idea. Miren, pues le preguntan a él qué le dijo el doctor allá después de como 3 meses, y además los exámenes que le hicieron ya no sirven. Existe un chileno fenomenal, César Hidalgo, experto en Big Data, que vive en Estados Unidos, ha venido a Chile a decir, oiga, metamos Big Data en todo, y nadie lo pesca. Y la Corfo le pone problemas con los pagarés y otras cosas. Responsabilidad política y administrativa de los altos cargos públicos. Aquí todos prometen y nadie responde. Yo tengo guardada la foto de la segunda con el ministro de Hacienda cuando dice, júzgueme por mis resultados. ¿Ah? El anterior, no el que se acaba de ir, Arenas. Y está perdido, po. ¿Y a quién le responde él con todo el daño que nos hizo? A nadie, po. Ese tipo debería quedar marginado del servicio público por 5 años. Debería haber un seguimiento de compromisos no cumplidos, promesas incumplidas. Y esas personas deberían ser borradas del sistema político. Evaluación ex ante y post de las políticas públicas, eso se aplicó en el gobierno militar. Se hacía una evaluación de los proyectos sociales, antes y después. Aquí hay cientos de millones de dólares que se pierden y la DIPRES dice, mire, todas estas cosas están mal hechas y se siguen haciendo igual. A nadie le importa nada porque nadie responde de nada. Bueno, los informes. Después necesitamos recuperar la confianza. Y aquí, para recuperar la confianza, tenemos que volver a creer en los agentes privados. El otro subsecretario que se va a destacar en un eventual gobierno mío es el subsecretario de Economía, que va a ser un simplificador, un facilitador. Un tipo que se va a dedicar a buscar dónde podemos borrar regulaciones que no corresponde que estén. En Perú hoy día llega un inversionista y le ponen casi un asesor personal al lado para que le facilite y le abra las puertas para poder invertir. Aquí en Chile espantamos a todo el mundo. Eso tiene que terminar. Terminar con el frenesí legislativo. Si es una locura. Esta presidenta está abusando de su poder en los últimos 2 meses para no perder la elección. La va a perder igual, pero nos va a dejar puros desastres. Pero eso tiene que terminar. Menos leyes. Ojalá el Parlamento legislara mucho menos. Además, tengo una reforma legal también para bajar de 155 a 100 los diputados, tipo Macron. Ya. Y 2 reflexiones finales, de aquí vienen los palos. Los empresarios también han sido cómplices pasivos. Así como se ha dicho que los políticos fueron cómplices pasivos del gobierno militar, hay muchos empresarios que les da lo mismo a quien financiar. Y financian también a los tipos que son autores de las reformas. Y eso tiene que terminar. ¿Por qué financiar a alguien? O sea, mejor a lo mejor no financiar a nadie. Y cada uno se la arregla como puede. Hoy día además hay financiamiento público. Yo me opuse también al financiamiento público, pero hoy día existe. Entonces, primero sinceremos las cosas. ¿Por qué financiar a tipos que quieren destruir el sistema que al menos yo defiendo? ¿Por qué no se involucran más directamente? ¿Cuántos de los hijos de los más grandes empresarios están en política? 0. ¿Y por qué no? ¿Qué de malo tiene la política? No tenemos lepra, no tenemos peste. Somos el más bajo índice de aceptación, sí, pero vale la pena a veces pasar un mal rato con tal de defender lo que uno cree. Y nos han dejado solos. Sí, han financiado, yo me da culpa también, han financiado, pero nosotros necesitamos, yo voy muchas veces a reuniones y les digo, miren, yo no quiero plata. Yo quiero como en la antigua aristocracia chilena, uno se iba a los curas, uno se iba al ejército y el otro era agricultor. Yo quiero que uno se vaya a la política y que defienda las cosas. Si aquí nadie defiende nada, todo el mundo se queda callado y dice, mira, ya va a pasar la ola. Y también han sido cómplices activos de situaciones que a nosotros nos perjudican. Yo soy defensor del libre mercado, pero cuando se producen situaciones complejas, bueno, hay que reaccionar, hay que decirle, mira, esto no puede seguir pasando, pero no le saquemos tanta punta al lápiz nosotros mismos. El multirut lo mataron los empresarios. El sistema de pago de las universidades privadas, en algunos casos también lo mataron las universidades privadas. Cuando un chiquillo se matriculaba y se enfermaba y le decían, no, tú pagás el pagaré hasta el final, hubo que entrar a legislar. ¿Por qué?
Todas esas cosas nosotros tenemos que anticiparnos a los problemas, no esperar a que el problema se nos venga encima. Y cuando hay un tipo que lo hace mal, saquémoslo del sistema. Así que yo creo que hay una gran posibilidad de que Chile vuelva a creer si es que vota por José Antonio Kast. Muchas gracias. Quiero invitar a nuestros expertos, Isabela Ninat y Luis Cordero. Se trata de dos profesionales muy destacados que han tenido una participación activa en el debate y diseño de políticas públicas de calidad en nuestro país. Isabela Ninat es abogada de la Pontificia Universidad Católica de Chile, máster en Derecho en la Universidad de Columbia. Actualmente es investigadora del Centro de Estudios Públicos. Luis Cordero es doctor en Derecho en la Universidad de Lleida, profesor de Derecho Administrativo e investigador del Centro de Regulación y Competencia de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y actualmente es director de Espacio Público. Ambos expertos dialogarán alternadamente con nuestro invitado acerca de distintas dimensiones de la modernización del aparato del Estado, con especial énfasis también en el proceso de evaluación ambiental, de ordenamiento territorial. Y solo quiero recordarles que nuestro diálogo va a ser transmitido también simultáneamente por streaming por EMOL TV, que es la que nos está respaldando en esta iniciativa. El candidato va a disponer en cada oportunidad de 3 minutos para responder. ¿Ya? Esa es la idea. Bueno, Isabel, los temas fueron múltiples. Nuestro candidato habló de nepotismo, de servicios capturados por operadores y en general de una excesiva politización del aparato estatal y administrativo. Yo, exactamente, yo ahí tengo 2 preguntas. La primera, usted habló y en su programa habla mucho de la politización del Estado y propone cambios al tema del estatuto administrativo. Mi pregunta es, ¿ese cambio sería una asimilación al Código del Trabajo o un estatuto administrativo 2.0? No, si yo propusiera Código del Trabajo, ahí sí que se acaba Chile, ¿ah? Porque uno también tiene que ser realista de cómo va a trabajar con los funcionarios públicos y no en contra. Si yo creo que ellos tienen que ser aliados nuestros. Y si nosotros decimos, mire, Código del Trabajo, no va a pasar. Pero sí un estatuto administrativo 2.0, donde todos los incentivos económicos vayan efectivamente a los mejores. Si las personas reaccionan con estímulo en la educación, por ejemplo, a todos los profesores se les paga por igual, haga bien la pega o haga mal la pega. Y eso tiene que ir cambiando. Entonces, mejorar el estatuto administrativo. Ya, y volviendo atrás al tema de otra manera de reducir la... Y perdón, porque el estatuto administrativo también le da certeza a las personas de que no en cada cambio de gobierno va a haber una exoneración masiva de todas las personas y nosotros necesitamos un aparato público bien profesional, bien efectivo. ¿Manteniendo la inamovilidad? Es que la inamovilidad es necesaria en algunos casos y por eso el estatuto administrativo no contempla la huelga, que ha sido una discusión que yo he tenido con muchos funcionarios, que ellos quieren derecho a huelga. Le digo, pero es que usted es inamovible, usted tiene una serie de privilegios que en el mundo privado no existen, por lo tanto hay que darle cierta certeza. Tiene que haber evaluaciones, pero no tan rápidas como para que si yo llego presidente alguien diga, ¿saben qué más? Pasó la escofina, ¿no es cierto?, política, y no de gestión. Yo quiero que los buenos sigan, más allá de la corriente política que tengan, y por eso sí es necesario algún grado de inamovilidad. Pero otro camino, ese es un camino, ¿no es cierto?, el del cambio de regulación del estatuto administrativo. Otro camino sería hacia una promoción de un modelo de agencia, que de alguna manera saca ciertos ámbitos del ciclo político contingente. ¿Ese podría ser un camino también? Total. O sea, lo primero es decir, miren, aquí hay tantos funcionarios públicos y de esos tenemos que reducir. Pero drásticamente la cantidad de personas que hay. Y si nosotros podemos encomendarle algunos trabajos al mundo privado y tener una buena fiscalización del mundo público, de todas maneras. Muchas gracias. Luis, estoy buscando ministro. Habló del SAR del recorte, el diputado Kast, del simplificador, de eliminar funciones, de duplicidad de tareas. Diputado, yo tengo que preguntarle eso, pero no puedo dejar de preguntarle otra cosa. Usted en su reflexión final hizo alusión a que quería que esto funcionara como la antigua aristocracia. No. Hice una estoy haciendo la broma, ¿no? Usted nos decía un cura, un ejército y alguien en política, ¿cierto?
Bueno, yo solo quiero recordar que la razón que explica los estatutos administrativos de principios del siglo XX precisamente tienen que ver con eliminar las figuras del nepotismo, en el fondo, ¿no? Digo yo para poder precisar y que el ejemplo no quede mal. ¿Evitar la figura del nepotismo? Que es, que es precisamente lo que usted quiere evitar, ¿no? Es que hoy día está el nepotismo, o sea, no sirvió nada. No, el punto ahí, sin embargo, es que yo quiero señalar, tiene que ver con lo siguiente. La historia institucional chilena siempre ha discutido cuántos ministerios son los correctos. Y usted ha promovido el SAR del recorte, ¿no? Que en principio pareciera ser un buen criterio de política pública hacer evaluaciones de cuánto es lo correcto, cuánto es lo que necesitamos. En su programa, usted propone disminuir de 22 a 14 en total y le da al subsecretario de Hacienda un rol bien determinante en la evaluación de trámite y ese tipo de cosas. La pregunta que quiero formularle es la siguiente, es ¿por qué a 14? ¿Cuáles? ¿Y de qué manera va a lograr el consentimiento del Congreso para eso? Bueno, hay cosas que se pueden hacer con Congreso y cosas que se pueden hacer sin Congreso. Por ejemplo, yo no nombraría, partiendo por una cosa más fácil, a ninguno de los gobernadores de las regiones capitales, de las capitales regionales. Sí, pero no se me adelante porque ya vamos a hablar de descentralización. Me estoy preguntando exclusivamente en el caso de ministerios. Bueno, en su propuesta 131, que además me parece que su programa es muy ordenado y sirve muchísimo para trabajar con él. En su propuesta 131, usted dice, queremos reducir de 22 a 14 ministerios. Sí. La pregunta es, ¿cuáles? ¿Por qué? ¿Y de qué manera? Bueno, por ejemplo, en el Ministerio de Economía, nosotros podríamos concentrar perfectamente lo que es minería. Podríamos también tener ahí bienes nacionales. En el Ministerio de Desarrollo Social podríamos hacer un mix entre el Ministerio de la Mujer y el Ministerio de Desarrollo Social y crear el Ministerio de la Familia. Y sí que quiero en el fondo no nombrar ciertos ministros y nombrar un supraministro. Nombro un supraministro. ¿Qué evaluación tiene entonces usted de la etapa del expresidente Lagos de los biministerios? Porque esa es más o menos su propuesta en la etapa de transición. El presidente Lagos, lo que yo le reconozco es el tema del segundo piso, que tuvo una especie de oficina de control de gestión, y hoy día no hay nada. Entonces, yo entre tener 3 ministros o un ministro y 3 subsecretarios empoderados, yo voy al revés del mundo actual. Porque hoy día todo el mundo dice quiero tener un ministerio de pesca. Todo el mundo dice quiero tener un ministerio del mar. Yo digo no, tengamos un subsecretario empoderado que pueda hacer las cosas. Porque el drama en Chile es que si no hay ministerio, se dicen las cosas no se mueven. Entonces quieren un ministerio del adulto mayor, quieren un ministerio del mar, quieren un ministerio de cualquier cosa. De cualquier problema que hay, un ministerio es la solución. Y claramente no ha sido la solución. El listado completo va a estar en detalle para que cada uno pueda ver cómo yo junto los ministerios. Por eso dije de los únicos nuevos que rescataría el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Pero, disculpe, diputado, reducir el problema, cambiar el número de ministerios y ampliar o fortalecer la subsecretaría no es cambiar de nivel de estructura burocrática. Nada. No, porque cada ministerio tiene una cantidad de personas asociadas al ministerio que hoy día no generan ningún beneficio para las personas. Entonces, parte del recorte del Estado y de decir, mire, ¿cómo vamos a disminuir la cantidad de funcionarios públicos que hoy día no aportan nada? Es también sincerando. Porque cada división del Estado tiene un aparato burocrático. Porque yo nombro un director de un servicio y el director dice, ya, pero yo no puedo llegar solo. Tengo que tener mi jefe de gabinete, tengo que tener mi abogado, tengo que tener mi asesor en prensa. Sí. Y la cantidad de asesores de prensa para levantar a un jefe de servicio es una cosa impresionante. La cantidad de publicaciones, yo ahora estoy haciendo un oficio de fiscalización para que me digan cuánto gasta cada servicio público en publicaciones. Y no publicaciones para mostrar en el mundo lo que somos, sino para destacarse ellos mismos, para salir en la foto más bonita de la revista institucional. Si entiendo bien su propuesta, eso significaría que su agenda de trabajo significaría tener servicios comunes en la administración pública. De todas maneras. Okay. Si dentro de los mismos ministerios hay reparticiones que multiplican los servicios para hacer lo mismo. ¿Y cuáles serían esos servicios comunes en su opinión? Que debieran compartirse. O sea, relaciones públicas. Okay. ¿Por qué vamos a tener unas relaciones públicas para cada uno de los jefes de servicio? Fiscalías. Si además hoy día las fiscalías externalizan mucho los servicios, compran informes en todas partes y uno dice, bueno, ¿y para qué están los abogados? Entonces tengamos un abogado y externalicemos el servicio de las cosas que no son un aporte. Okay. Muchas gracias, diputado. Isabel. Yo lo quiero llevar a un tema que usted se refirió bastante en su presentación, que es la evaluación. Usted mismo se refirió a las evaluaciones que a usted como diputado le llegan desde la DIPRES.
pero luego hace una propuesta de crear una agencia de evaluación, ¿no es cierto? Entonces mi pregunta es, ¿en qué cambia, usted como diputado lo ha vivido, pero en qué cambia tener una agencia de evaluación independiente? ¿En qué cambiaría ese informe y que no se transforme en lo que usted llamó el cúmulo de agendas que solo reviso de repente? Lo que pasa es que hoy día todo se politiza y al final todas las evaluaciones que se hacen desde los ministerios tienen un rol político y cada uno defiende su parcela. Y la DIPRES hace una gran labor, en gran medida, pero después aparecen los ministros, los subsecretarios, los jefes de servicio y cada uno defiende la bondad de su programa. Pero eso se mantendría igual en una agencia, o sea, esa dinámica política se va a mantener. Lo que pasa es que nosotros necesitamos reforzar de alguna manera la veracidad de lo que está diciendo la DIPRES, porque dos funcionarios públicos que pelean por lo mismo, a veces se necesita una mirada externa, y creo que hay índices, y dentro de la modernización, yo el otro día estuve en una jornada de Honing, y habían 3 emprendedores, Bárbara Silva y otros 2 jóvenes más, y yo decía, bueno, todo eso traigámoslo al Estado, y todo eso que hoy día el Estado no tiene, bueno, el mundo privado ya lo tiene. Yo al menos creo que podemos tener una fortaleza en una mirada externa más que solamente miradas internas. ¿Y cuál debería ser el rol del Congreso? Porque hay una propuesta que está en su programa que se llama Programa Mal Evaluado, Programa Terminado. Sí. Eso de alguna manera quita una decisión política en torno a si un programa continúa o no. Entonces, sí. ¿Cómo usted como diputado lo ha vivido, pero cuál debería ser el rol del Congreso en la terminación o no de una política pública? Yo creo que lo que ha faltado aquí es unir el gasto público con las personas, porque nosotros hemos tenido distintos gobiernos, algunos con éxito en lo económico y otros con desastre en lo económico, pero no se ha trabajado con las personas y decirle, mire, esto trae un beneficio gigantesco por este lado si lo disminuimos. Se responde solo a los grupos de presión. Depende de cómo esté la tribuna, es como votan los diputados. Depende de lo que diga la encuesta del día, es como votan los diputados. Y yo solo quiero terminar. Y para eso yo creo que sí hay diputados que tienen sentido común, pero hay que fortalecerles en su espíritu. O sea, yo fui el único que votó en contra del ley Cholito. Y la mitad de los que estaban ahí sabían que la ley era mala, pero le tenían miedo a los animalistas. Y yo converso con animalistas, no tengo ningún problema en conversar con los animalistas. Y cuando le empiezo a explicar lo malo de la ley, dicen, no, pero ¿cómo va a decir eso? Eso dice, pero se vende el logo de la ley, el título de la ley, y no se ve el contenido. Y en todas esas cosas uno tiene que empezar a explicar de manera más sencilla de por qué hay que cortar ciertas cosas. Yo no le daría un peso más al Transantiago. Y le aseguro que sacaría aplauso. Pero de todas maneras, sacaría aplauso si hoy día la gente echa de menos la micro amarilla. Porque la micro amarilla te llevaba desde Puente Alto hasta Las Condes y al menos podías dormir media hora arriba de la micro. Ahora no. De andáis media hora, te despiertan, bájate, cámbiate al metro y después bájate de nuevo y súbete para allá. Y además en cada una de esas hay un empujador casi que te sube al carro. Los ministros tienen que salir a la calle. Si tenemos una ministra de Salud que se dedicó todo un año a inaugurar farmacias populares, diciendo que esa era la solución. Yo nunca la vi en una urgencia en un hospital. La farmacia popular no sirve, no tiene ningún sentido. El ministro de Transporte, el que se fue, me decía, el Transantiago funciona perfecto. Yo le decía, sí, pero es que tú lo ocupas desde Colón o de Leorio Yáñez hasta el Ministerio de Transporte. Yo te invito a que te levantes una vez a la semana y te vayas a la Pablo de Roca o te vayas al Bajo de Mena y te subas a la micro con la persona que va a su trabajo y te peguí el pique de las 2 horas. Yo no sé cuántos aquí usan el Transantiago. El Transantiago es la micro, no el metro, porque algunos dicen, no, yo ando en metro. No, el metro es una fantasía, será apretado, todo lo que ustedes quieran, pero cumple un horario. El Transantiago es una lotería, uno sabe a la hora que se sube y no sabe a la hora que se baja. Y todos los expertos dicen cómo hay que hacerlo, y le aseguro que ninguno de los expertos que creó el Transantiago supo que o sabe que hoy día hay 2 filas para subirse al bus. ¿Sabe por qué hay 2 filas? Hay una adelante y una atrás. No. La de los sentados y la de los parados. Eso es. Si yo no lo hubiese visto, no lo habría creído. La gente se tuvo que organizar porque el bus tiene, por ejemplo, 50 asientos. Entonces hace una fila para los que se quieren ir sentados porque son 2 horas de viaje. Eso hace una fila de una dimensión y después está la fila de los parados. Primero se suben los 50 que se sientan y después que están todos sentaditos se suben los que van apretados como sardinas. Y el que va sentado tampoco sabe si va a llegar o no, porque el asiento es más alto que el promedio de la altura del chileno y es refaloso. Entonces uno va todo el rato pendiente de si el tipo va a frenar y uno va a salir volando el asiento o no. Entonces lo que le falta a la gente es calle.
Le falta a los ministros, le falta a los subsecretarios, le falta también a los empresarios. Me encantaría que los mismos empresarios que a veces no viven dentro de la planta hagan una vez al mes el ejercicio de acompañar a un trabajador desde su casa hasta su fuente laboral. Les cambiaría la mirada de lo que es el Transantiago. Que cuando vayan a hacer un cambio de horario de la hora, como lo hizo el ministro, bueno, que vaya al campo y vea si es capaz de cortar un racimo de uva a las 8 de la mañana, no ve nada. O lo que es andar en bicicleta a las 8 de la mañana donde no hay luz. Bajo su explicación, la agencia de evaluación debiera estar en la calle. Lógico, todos deberían estar en la calle. Cada uno de los que llega a algún ministerio debería tener un curso de calle. Si nadie sabe lo que pasa afuera, todo el mundo del escritorio le resuelve la vida a las personas. En Chile necesitamos menos expertos internacionales y más expertos en terreno. ¿Alguien ha entrado al camarín de alguna empresa? No estoy hablando de las grandes empresas, que son sopladas todas. ¿Alguien ha ido a un hogar del Sename? ¿Alguien ha ido a una cárcel? ¿Tú conoces la cárcel de mujeres? Te invito a conocerla. Dramática. ¿Alguien sabe lo que es para un gendarme cumplir periodos laborales de 40, 50 días? Te dicen, no, si existe un código laboral. No existe, porque la planta de gendarmes no da para cubrir todas las garitas, y cuando un tipo sale franco después de 50 días y le toca un día libre, ¿saben lo que hace? Va a pedir licencia. Y no vuelve más. Porque el psiquiatra le dice, oiga, ¿cómo 50 días? 50 días. Entonces, todo el mundo alega y dice, oye, la gendarmería, que la cuestión, son más presos que los presos. Y todo el mundo usa esa frase, pero nadie se ha dedicado a mirar el problema. ¿Conocen las guarderías informales en Recoleta Independencia? Porque tengo una ministra de Educación y una junji y una persona que se dedica a ver el tema de los niños, que yo le aseguro que no conocen las guarderías infantiles informales que hay en Independencia y Recoleta. Generalmente para las personas que son inmigrantes y trabajan en casas particulares. Dejan a sus hijos a las 7 de la mañana o a las 6:30 de la mañana y los vuelven a buscar a las 5 de la tarde. Y están en una pieza, todos sentaditos, cada mamá lleva su comida y hay un refrigerador para que la mamá guarde su comida. Esas cosas no las conocen y hay que empezar a conocerlas. Clarísima la evaluación, Isabel. Luis, por favor. Pero en algún momento hay que tomar decisiones detrás del escritorio igual, diputado, ¿no? O sea, pero yo estoy de acuerdo con usted que la experiencia es relevante, pero las decisiones tampoco pueden tomarse sobre la base de la pura apreciación individual, ¿no? Y desde ese punto de vista, entonces, ¿cómo tomar decisiones desde este punto de vista donde su apuesta es, fue muy explícito, ¿no? Es reducir Estado, reducir cantidad de funcionarios, reducir capacidad burocrática y hacerla más eficiente, ¿no? Pero hay que tomar decisiones en un momento determinado y tampoco hay que dejarse llevar por la apreciación subjetiva. Porque yo reconozco que usted tiene un punto, ¿no? Los gestores públicos debieran conocer las experiencias sobre las cuales toman decisiones y toman regulaciones, pero finalmente están tomando decisiones de alcance general también. ¿Cómo usted neutraliza la subjetividad en su propuesta, entonces? Esto tiene que ver con procedimientos de decisión, con calidad regulatoria, por sí. eso. Bueno, yo me traería a César Hidalgo de ministro y metería todos los datos en un gran Big Data. Ya, pero Big Data no es estar en la calle tampoco. No, pero el Big Data me va a dar un trabajo más eficiente que lo que me dan miles de expertos. O sea, yo lo invito a ver el INE. O sea, lo invito a ver lo que es para un emprendedor enfrentar al INE. Yo lo veo con mi hermano. A mi hermano le llegan como 3 veces al año unas cartas de solicitud de información del INE. Y tiene que poner como a 3 personas a contestar la información para que los expertos tomen una decisión. Y además, en algunos casos, piden información que después vendieron. Una cosa increíble, le hacen la pega a otros. Entonces, el Big Data podría evitarnos muchas de esas cosas. Si el INE tiene las guías, todas las pautas de importación. Tiene todas el impuesto interno tiene todas las compras de las personas. O sea, ¿para qué me dicen a mí que me digan cuánto tengo en la bodega? Si tú metes todo eso, sabes perfectamente lo que tienes de importado, de comprado acá, tienes todo. Pero tenemos 15 personas revisando a uno y eso lo podría hacer una persona. Y tú me decís, ¿vas a aumentar el desempleo? No, porque vamos a aumentar en servicios, porque las sociedades que son más ricas buscan más servicios. Pero la práctica, o sea, cuando tú te subes a un colectivo y dices, oye, pero si en Perú el colectivo es una van. Bueno, traigámonos la van, entonces donde hoy día van 4, mañana van a ir 8. Y volvamos al sistema creativo
de los emprendedores del transporte. Hoy día hay 5 empresas que dicen que están quebradas y ninguno de los dueños de la empresa está más pobre de lo que cuando partió, al revés, todo con una mejor situación económica. Y los conductores no están mejor que en las micro amarillas, porque también los invito a ver los terminales de las micro, cómo están los camarines, cómo se cumplen las normas laborales, si los tipos cumplen con los turnos que dicen cumplir o no, si hacen doble turno, si se pichicatean o no. Todas esas cosas se ven en la práctica. Entonces, sí, yo ahora tengo una duda, escuchándolo. Mi pregunta es, ¿qué cree usted que funciona bien en el Estado? ¿Qué funciona bien en el Estado? Y que respecto de los cuales usted trataría de reproducir como buenas prácticas en el resto del Estado. Pocas cosas funcionan bien. Yo te diría que una institución que a pesar de los problemas que ha tenido funciona bien es Carabineros de Chile. Y yo los invito a imaginarse un Chile sin Carabineros 2 días. Yo no me lo imagino, porque es el desbande total. Entonces, es una institución que tiene 60.000 personas que funcionan disciplinadamente, jerarquizadamente. Yo creo que fue un error cambiarlos de defensa a interior, pero funcionan bien, dentro de las limitaciones que tienen. Porque aquí dicen, no, si en el fondo les damos todos los recursos. No, también los invito a ver lo que es un carabinero resguardando una propiedad en la Araucanía. Y en materia económica, ¿qué cosas hace bien, en su opinión? Yo creo que la DIPRES funciona relativamente bien. ¿Y por qué propone entonces? Funciona relativamente bien, necesita complemento. Es que usted propone justamente una reformulación bien interesante de la DIPRES, al menos sí, en el último programa. Dentro de todo, o sea, de lo que yo, porque me está preguntando, ¿qué rescataría? Sí. Rescataría. La Contraloría ha tenido un proceso de modernización importante. Yo diría que la Contraloría se pegó un salto cualitativo enorme. Partieron remodelando las oficinas y después todo lo que es la informática. Impuesto interno en algún momento también se pegó un salto cualitativo importante, pero ahora los ahogaron con la reforma tributaria. Entonces, por eso yo digo, todo lo que a veces se avanza, después se retrocede. Ahora, eso supone, y esto también tiene que ver con las propuestas que están en su programa, que usted también coloca muchísimo énfasis en descentralización. Entonces, y de hecho usted propone, entre otras cosas, elección de intendentes, eliminar gobernadores, que nosotros entendemos que son los gobernadores provinciales. Usted lo que quiere es evitar duplicidad. Ahora, para evitar esa duplicidad, entonces hay algunas cosas que tiene que trasladar del gobierno nacional al gobierno regional, o a la autoridad regional. Mi pregunta es, mirado desde la perspectiva de modernización del Estado y reactivación económica, ¿cuáles cree usted que son aquellas competencias que del gobierno nacional debieran estar inevitablemente en la autoridad regional y así evitar duplicidad? Primero decir que la ley que se trató de aprobar era una ley mentirosa, porque era una ley para crear más cargos políticos y tan en evidencia quedó que cuando se dieron cuenta que iban en listas separadas de diputados y de presidentes, pararon la urgencia de la ley. La de transferencia de competencia. La de elección directa de los intendentes. Porque era la solución para todas las centralizaciones esa ley. Y le ponían presión, presión, presión. Se separó Guillé de Goic y se paró la ley. ¿Por qué? Porque iban a perder poder. Porque iban a tener que ir en listas separadas de elección de intendentes también. Entonces se tuvo que sincerar, o sea, no se ha sincerado porque lo ocultan, ¿no es cierto? Pero al final era crear más cargos políticos que no tenían ningún sentido porque ese intendente era decorativo. Porque tenía un delegado presidencial, ¿no es cierto?, que iba a tener todas las atribuciones. Iban a querer arreglar una calle, iba a ser el director de Servio o de Obras Públicas de Santiago el que iba a definir si tapaban el hoyo o no. Bueno, si yo voy a elegir intendentes, primero con o sin elección de intendente, yo no voy a nombrar a todos los gobernadores. Porque ¿alguien conoce el nombre del gobernador de Santiago? ¿Alguien sabe quién es el gobernador de Valparaíso? Porque está el intendente y el gobernador, y se gasta una cantidad de plata increíble ahí. Entonces, y si se hace la elección de intendente, bueno, demos las atribuciones y empecemos a pensar también si vamos a hacer descentralización tributaria. Y si quiere hacer... ¿Cuál es su opinión sobre la descentralización tributaria? Que hay que estudiarla. ¿Usted cree que hoy día yo no iría tan lejos. Hoy día yo con eliminar la reforma tributaria me daría por pagado. Proponiéndole a los que van a invertir en regiones, por ejemplo, Hidroaicén. Hidroaicén le podría haber dado la electricidad gratis a Aicén. Hoy día tienen una planta que genera 20 megawatts y además a diésel. Lo más increíble de todo, o sea, teniendo agua, producen energía con diésel. Yo habría generado Hidroaicén y le habría dicho a todas las personas de Aicén, oiga, energía gratis. Ya, pero cuénteme qué competencia le entregaría a los gobiernos regionales. Bueno,
si que avanzáramos, porque tú me preguntaste de los tributarios. Sí, yo no me atrevería a dar el salto para decir que los intendentes elijan los impuestos que quieren cobrar, pero yo llegaría a eso. Y que él diga, si yo quiero tener una corte de asesores de 100 y voy a tener que cobrarle 50% de impuestos a todo el mundo, bueno, hay gente que a lo mejor va a querer vivir ahí y la cosa va a funcionar, pero otro va a competir y le va a decir, oiga, yo le voy a cobrar 10% de impuestos. Ya, pero los impuestos los aprueba el Congreso. Bueno, pero si tú me estás preguntando cuál sería mi ideal, ese sería mi ideal. Lo mismo con el tema medioambiental, yo haría competir a las comunas. O sea, hoy día todo se va a tiltil. Si nosotros abriéramos una competencia, a lo mejor Paine dice, oiga, si usted me entrega todo esto a cambio de ponerme un vertedero, yo le entrego la tranquilidad de que usted haga el vertedero. Eso es el ideal, no lo voy a lograr. Entonces, yo lo único que digo, miren, por mí, ojalá derogar la reforma tributaria. Si no la logro derogar, convencer y trabajar con impuestos internos para que simplifique todo lo que se pueda la tramitación. Si hoy día hay contadores que han dejado de trabajar porque no son capaces de ponerse al día con la reforma tributaria. Hay personas que ya no quieren invertir a nivel local porque tampoco pueden enfrentarse a todo lo que se les está pidiendo. Muchas gracias, diputado. Isabel, hay un tema. De su programa, de un tema que se ha discutido bastante y que fue también uno de los principales aspectos de la Comisión Asesora Presidencial que revisó el sistema ambiental, que es el tema de la participación ciudadana dentro del sistema ambiental. Hay una idea, por ejemplo, de permitir relacionamiento temprano entre empresas y comunidades, y qué rol jugaría el Estado en ese relacionamiento temprano. Está el tema de la consulta indígena exigida por el convenio 169, que hoy día forma parte del sistema ambiental. Entonces me gustaría indagar un poco más en su visión al respecto. Bueno, en el convenio 169 yo propongo revisarlo. ¿Propone denunciarlo en 2019? Sí, claro, estamos ahora. Así que si me eligen a mí, sepan que yo lo voy a denunciar. Porque es un abuso, es como la ley Lafkenche. Si al final la ley Lafkenche tuvo una buena intencionalidad y el acuerdo 169 también, pero al final termina siendo un abuso. Si hay una persona que pide no sé cuántos metros de concesión, o sea, lineales, ¿no es cierto?, de concesión, no estaba pensado para eso, estaba pensado para las pequeñas caletas de personas que viven de esto y que puedan tener un resguardo, pero no para que interrumpan todo el progreso del país. Vayan hoy día a hacer una inversión en la Araucanía. Nadie quiere invertir, uno por el terrorismo y otro porque no sabe si va a llegar a puerto su inversión o no. ¿Y qué haría el Estado? El Estado tiene que involucrarse mucho antes, en darle facilidades, en hacer ese diálogo con la comunidad. Hoy día llega tarde porque tiene que hacer todas unas cosas casi medio escondido antes de pronunciar qué es lo que va a hacer, después recorrer una cantidad de ministerios y después hacer la consulta, y ya los activistas en contra del tema ya han pintado que aquí se va a acabar el mundo. Y eso se puede prevenir. Entonces usted le asigna un rol al Estado en ese relacionamiento temprano. No, sí, pues de todas maneras. Y ahí sí más Estado. A ver, facilitador, no más Estado. Menos es más. Hoy día, cuando van los señores del SAC a revisar un campo, van 3 arriba de un auto. 3 a revisar si la cajita donde pescan las moscas, cayó una mosca o no. Podría ir uno. E incluso le podrían poner una camarita. Y la camarita avisarle cuando cae la mosca. Esa es la tecnología. Pero no, hoy día van 3 funcionarios que podrían estar haciendo otras cosas a ver eso. Entonces, no es más Estado, es mejor Estado. Yo hablo de un Estado mínimo. Un Estado mínimo que nos permitiría también cobrar menos impuestos. Si hoy día se cobra mucho impuesto para pagarle a muchas personas que no hacen nada. Cobremos menos impuestos para pagarle bien a las personas que hacen todo. Una última pregunta para que podamos cumplir con el programa. Sí, mi única duda es... ¿Cómo lo hago? Sí. Igual logré las firmas y me dijeron no lo va a lograr. No, diputados, tiene que ver con lo siguiente, tiene que ver con que pareciera... exceso de entusiasmo. No, porque yo creo que su programa tiene en esta parte pluma de especialista, en mi opinión. Entonces no creo que no tiene muchas... o sea, hay cosas desafiantes, pero no improvisadas, es lo que quiero decir. Sí. Mi único punto es que su propuesta de reducción es pareciera un espejismo, ¿no? Porque las competencias públicas siguen siendo necesarias y robustas. Usted lo mismo ha dicho, un problema de mejor Estado. Más menos, mejor Estado. Entonces, mi único punto es, si su apuesta es reducción,
material y física de Estado. La pregunta es ¿quién se hace cargo del margen? ¿Cómo así? En otros términos, cuando usted retira el Estado, la pregunta es ¿quién se va a hacer cargo de ese espacio que fue retirado del Estado? Usted quiere, a ver, el ejemplo, el caso del convenio 169. Usted dice, lo voy a denunciar. Ok, pero el relacionamiento temprano y la participación ciudadana con las comunidades indígenas igualmente lo va a tener que hacer. Sí, pues. Pero lo va a hacer bien, no como la CONADI hoy día. Si hoy día la CONADI lo que es alimenta... A ver, lo que pasa es que hoy día está enquistado un sistema que no funciona. Y hoy día la CONADI fomenta a las comunidades violentas. Las fomenta. La CONADI no es una ayuda para la gente más pobre de la Araucanía. La CONADI se relaciona con Víctor Queipool. Y Víctor Queipool, y lo he dicho allá, o sea que no estoy diciendo ni una infidencia, es un pequeño dictador en Temucuicui. Y ahí no llega al Estado. Él no tiene que rendirle cuenta de impuesto interno, no le rinde cuenta a la Dirección del Trabajo, no deja entrar a los carabineros para ver quién quemó la iglesia de Temucuicui, no se sabe si los niños van al colegio o no, no se sabe si tienen control sano o no, porque él es República Independiente. Y eso es la CONADI. Y la señora que le pegó al primer director de la CONADI, Juana Calfuneo, hoy día también lo invito a recorrer ese sector cerca de Colico, donde ella, delante de su campo, de su campito, hay 2 kilómetros de tierra. Hay 50 kilómetros de asfalto, y ella llega y se toma la ley por sus manos. Mi único punto es que lo que yo veo es un Estado distinto, no menos Estado, en toda su explicación. No, yo creo en el Estado. O sea, está muy bien. No, si yo creo en el Estado, a ver, yo creo en la subsidiariedad. Y creo que las personas pueden hacer mucho más con libertad que el Estado. El Estado hoy día me define dónde tienen que estudiar mis hijos. ¿Qué es lo que tienen que estudiar mis hijos? Me dice qué sistema de transporte tengo que tomar. Me decide todo. Yo no quiero eso. Yo quiero elegir dónde voy a educar a mis hijos. Quiero tener libertad. Y quiero que el Estado sea un colaborador para yo ejercer mi libertad. Y eso es posible. Incluso los funcionarios públicos van a estar felices de poder sacar a los malos elementos. Y hay buenos elementos de izquierda, de centro y de derecha y tienen sentido común. Igual que en las materias valóricas, cuando dicen, no, es que nadie va a votar por ti, ábrete en la curva. No, si yo me abriera en la curva en esos temas, la gente diría, es uno más de los políticos. Al menos yo genero cierto grado de confianza y reconocimiento, incluso en las personas que están más distantes de mí. Muchas gracias, diputado. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Isabel. Y quisiera invitar al rector Carlos Peña a intentar una síntesis de lo que hemos planteado y a formular una última pregunta para que nuestro invitado pueda hacer un cierre de su presentación. Esta es la parte más difícil. A mí me parece que para quienes hemos asistido a la totalidad de estos diálogos con los candidatos y candidatas presidenciales, y si uno hiciera un esfuerzo imparcial, de comparación entre todos quienes han concurrido a estas conversaciones, lo que yo diría es que hemos asistido a un candidato, quizá el único, en mi opinión, la verdad, que muestra una cierta consistencia teórica entre un diagnóstico por una parte del Estado y de la sociedad chilena y las propuestas que hemos escuchado. Porque yo creo que José Antonio Kast sustenta su propuesta, la ha deslizado bastante en su intervención de hoy, en la idea que las personas saben lo que quieren y saben hacerlo relativamente bien. Y que si uno las aligerara del peso del Estado, esta es la idea, creo yo, que tiene el diputado Kast, las cosas mejorarían por sí solas, ¿no? Y que la relación que media entre los ciudadanos y el Estado es una relación entre, por una parte, quienes financian al Estado y tienen en consecuencia, porque lo financian, el derecho a demandarle la mayor eficiencia en la prestación de servicios. Yo creo que este es el diagnóstico que subyace en la propuesta del diputado Kast, y me parece a mí que, poniendo en paréntesis la opinión que a uno le merece, el conjunto de propuestas que ha sugerido se derivan bastante bien de ese diagnóstico, esta idea que es muy de derecha, por supuesto, ¿no? Que las personas saben lo que quieren y saben hacer lo que quieren, y en consecuencia, si usted remueve los obstáculos que experimentan en su vida cotidiana, es probable que tengan mayor bienestar que si usted intenta paternalistamente ayudarlo. Este es el diagnóstico del diputado. Sin embargo, diputado, la pregunta que yo le formularía, como una invitación simplemente a una reflexión final de algunos minutos de su parte, es que más bien lo que uno ve en la sociedad chilena es una gigantesca demanda al Estado de protección, de alguna forma,
el proceso de modernización que Chile ha experimentado ha brindado a las personas mayor bienestar, es cierto, pero también ha sembrado la semilla, diputado, de que de pronto este bienestar se venga abajo, por la enfermedad, por los infortunios de la vejez o lo que fuere, y parece latir en la cultura pública de Chile una cierta idea que uno de los papeles fundamentales del Estado es proveer protección frente a esos infortunios. Entonces quería preguntarle a usted, como una persona de derecha, en el sentido que antes explicité, ¿cómo piensa podría el Estado proveer una cura, digámoslo así, a esa herida de la modernización, ¿no? Que finalmente la sensación de que las cosas han ido bien, pero que de pronto este castillo de naipes del bienestar puede venirse abajo. Y entonces allí lo que uno observa en las encuestas es que las personas esperan del Estado alguna respuesta frente a esos infortunios. Esa es mi consideración, que quiere ser, como digo, una invitación a que usted diga algunas palabras finales. Muchas gracias. Muchas gracias, y puedo decir que me voy a ir con varios ministros y voy a tener un ministro vocero. Y eso que discrepamos quizás en muchas cosas. Yo partí discrepando con Carlos Peña la primera vez que fue a la Comisión de Educación. Yo era diputado y él venía como un experto y sigue siendo un experto, y eso se lo reconozco y lo valoro. Y además siempre tiene juicio o prende una luz donde todo el mundo va para allá, prende una luz distinta que también se reconoce. Y en lo del experto, y perdonen la licencia, yo fui alumno de la Universidad Católica bajo la dirección de Suet. Y Suet no era un experto, pero supo rodearse de expertos. Y yo tampoco soy un experto en todas las materias. No soy el mejor orador, no soy un experto en todo. Pero sí, como tú puedes ver en ese programa, hay gente que me ayudó a pensar en todas las materias. Cuando decían, no tiene equipo, tengo más equipo del que se imaginan. Algunos no siempre se atreven a decir que son parte de mi equipo. Ajá. Porque Chile es así. Ajá. Chile a media. Ajá. Pero sí me ayudan. Y sí quieren que yo gane. Y por eso digo que el voto es secreto, el secreto de la urna. Pero vuelvo a la pregunta concreta. Hoy día hay una demanda por derecho. Hay mucha gente que dice, a mí no me ha tocado. Y eso creo que fue uno de los grandes déficits de nuestro gobierno, del que yo fui parte como diputado, como jefe de bancada. Se mostraba un mundo que a la gente no le llegaba. Y los números no resisten. Ni los números buenos, como en el caso del gobierno anterior, ni los números malos del gobierno de Michelle Bachelet. Lo que sí la gente tiene claro es que los números buenos ayudan a que estén mejor. La gente ha dejado de creer en la fantasía y en las promesas que no se pueden cumplir. Y por eso yo mencionaba el caso de Venezuela, porque es una muestra palpable de lo que hace un mayor y un Estado grande, gigante, que se come los recursos de la gente. Y se requieren ciertos seguros del Estado, sí, pero ese seguro del Estado no va a venir si le pegan un manotazo a la caja de la AFP. Y yo lo pongo en el ejemplo de Garay. Garay hace 3 años era un objeto de idolatría. Todo el mundo quería entregarle sus recursos a Garay para que llevara sus fondos. Y hoy día es un delincuente. Hoy día hay unos señores que son felices y forrados, que eran socios de Garay, y siguen siendo como la ilusión de las personas. Yo le digo, oiga, pero si mira lo que pasó con este señor, y ese señor que se pasea por la calle con no más AFP, yo no entregaría mi fondo jamás. Y lo que pasa cuando uno va a las personas y le dice, mire, si usted tuviera 30 millones de pesos, ¿se lo entregaría a José Piñera o se lo entregaría a el señor Mesina? El 90% me dice que yo se lo entregaría a José Piñera, porque confío en que él va a potenciar mis recursos. Y yo creo que esa es la vuelta que hay que darle a las personas, y llevarlos al caso individual y decirle, mire, ¿usted quiere mejorar la salud? Sí, vamos a mejorar la salud desde la urgencia. Vamos a evitar que usted tenga ese drama de estar hospitalizado en un Berger, o que esté hospitalizado después del Berger en una camilla y se quede en el box hasta que aparezca la cama arriba. Eso se puede hacer. En el tema de la vejez lo mismo. No volvamos atrás al sistema de reparto, mantengamos el fondo de capitalización individual, modifiquemos quizás las partes que más irritan a las personas. La gente se irrita cuando dice, mira, estas son las utilidades de la AFP. Pero si repartiéramos las utilidades de la AFP entre todas las personas, le tocaría como 1.000 pesos más a cada uno mensualmente. Pero nadie lo dice. Y yo creo que esto de los derechos yo lo comparto. Yo sé que la gente se siente muchas veces abusada por el sistema, y por eso también era mi crítica al mundo privado.
El mundo privado tiene que anticiparse también para que las personas no sientan que están siendo objetos de un abuso por parte de ellos. Y la fórmula de enfrentarlo es sincerando las cosas. Ustedes son un buen ejemplo de universidad privada pública. Son un buen ejemplo. Y han sacado adelante un proyecto de educación privada, pero que es reconocida como educación pública. Y del Estado los llaman muchas veces para hacer cosas porque les reconocen eso. Eso mismo hay que hacerlo en todas las áreas. Mostrarle con ejemplos concretos, por eso yo soy tan casuístico a veces. Pero la gente entiende al final desde el punto de vista de la casuística. Ayer estaba en una charla con jóvenes y había un señor que me decía, es que yo quiero que haya más Estado para esto. Entonces le decía, no, menos Estado y usted va a tener más beneficios. Cuesta y no lo voy a lograr tan fácil si soy presidente, lo sé. Pero yo estoy seguro que me va a ser más fácil que a Sebastián Piñera lograr eso. Porque aquí también se requiere un grado de empatía, de cercanía. Y quizás la educación que me dieron mis padres o donde me crié hace que tenga una sintonía fina con las personas mayor que alguien que es el experto número uno en todo. Yo nunca le podría competir en números a Sebastián Piñera, nunca. Pero él, difícil que me compita en una reunión de personas en un barrio popular. A pesar de que yo parezco un extraterrestre en Chile, me va muy bien, muy bien. Y la última invitación y el último bonus track para terminar, atrévanse a votar por mí para llegar a la segunda vuelta con 2 candidatos de derecha. Nosotros le cambiamos la cara a este país si 2 candidatos de derecha llegan a la segunda vuelta. Y si Sebastián Piñera tuviera la templanza y la fortaleza, no de él, el equipo de él, de decir, mira, puedes bajar hasta el 30% y vas a pasar igual a segunda vuelta, bueno, yo puedo subir hasta el día 19, y vamos a estar los 2 en la segunda vuelta. Y ahí que gane el más mejor. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado. Muchas gracias a nuestro experto invitado. Muchas gracias a ustedes por su asistencia hoy día y por su acompañamiento durante todo este ciclo. Muchas gracias.